La huella de carbono es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2, y sirve como una útil herramienta para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones. La emisión directa son las que son emitidas bajo el control de la empresa en su proceso propio, como los procesos de combustión, motores, hornos, etc. Las emisiones indirectas son las que no fueron emitidas con origen de la empresa, pero que son usadas por esta, como por ejemplo la electricidad, el transporte del personal, etc. A su vez, la huella de carbono se conceptualiza como la cantidad de emisores de gases de efecto invernadero que produce el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias. Esa es la huella que deja nuestro paso en el planeta. Mediante la huella de carbono, se puede analizar el efecto de los productos y servicios procedentes del consumo que causan sobre el cambio climático. Además, la huella de carbono es una buena fuente de información que permitirá a los consumidores decidir entre los alimentos a comprar, según la contaminación que se haya producido en los diferentes procesos por los que se ha pasado el producto en cuestión. La mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono procede de la combustión del carbón, el petróleo y el gas en las centrales eléctricas, los automóviles y las instalaciones industriales. Las actividades humanas son particularmente nuestro consumo de energía para finalidades como electricidad o transporte. Suponen en muchos casos que usemos combustibles fósiles y, al hacerlos, emitimos gases como el dióxido de carbono. Este tipo de gas, por su composición química, absorben parte del calor que nos llega del Sol, y como resultado, la temperatura media de la Tierra está aumentando más allá de lo que ocurriría en condiciones naturales. El CO2 es el gas que más aumentó sus emisiones desde la revolución industrial, especialmente por la quema de combustibles fósiles provocada por la actividad humana. Se produce el calentamiento global, un aumento de la temperatura de la atmósfera y de los océanos. El cambio climático es un fenómeno que está teniendo lugar en la actualidad y representa una de las amenazas ambientales, sociales y económicas más importantes que afectan al planeta. El cambio climático se puede definir como el cambio significativo y duradero de los patrones locales y globales del clima, ocasionados por razones naturales, variación de energía que recibe del Sol, erupciones volcánicas, cambios de circulación oceánica, procesos biológicos o causados por los seres humanos, emisión de gases, alteración del uso del suelo, deforestación. Básicamente el calentamiento global se genera a partir del dióxido de carbono y otros gases contaminantes, conocidos como gases de efecto invernadero. El origen humano, metano, dióxido nitroso y tres gases industriales fluorados que se liberan a la atmósfera debido a que la quema de combustibles fósiles que son carbón, petróleo y gas. El clima del planeta está cambiando más deprisa e intensamente en cualquier lugar, otra época. La actividad humana es la causa principal, el cambio climático, uno de los principales problemas ambientales y sociales de la humanidad. La Tierra ha recibido radiaciones solares donde una parte de la recibida rebota y refleja en la atmósfera terrestre. Las nubes y el suelo regresan al espacio exterior. Parte de la radiación de la onda corta atraviesa de la atmósfera alcanzando la superficie terrestre y calentándola. La Tierra calentada remite sus propias radiaciones de calor, denominadas las infrarrojas de ondas más largas. Parte de la radiación infrarroja escapan al espacio y la otra parte de la radiación infrarroja es atrapada y retenida por los gases de efecto invernadero. Calentamiento de las capas bajas de la atmósfera y evitando que todo el calor se pierda en el espacio. A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor concentración de calor. Estos gases extra incrementan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global, que da lugar a un principio global en el clima, que es el cambio climático.
Las consecuencias del cambio climático y el compromiso que las administraciones, las empresas y la sociedad en general han adquirido con el medio ambiente han hecho que en los últimos años surjan diferentes términos que ya conforman todo un glosario marcado dentro de la sustentabilidad. La huella de carbono es uno de ellos, como también el aumento del nivel del mar, que los glaciares de montaña de todo el mundo se funden y pierden superficie, grosor y volumen, también que las precipitaciones se reducen en muchos sitios y se reducen las sequías, o que las olas de calor son más intensas o los fenómenos meteorológicos hoy en día son mucho más extremos y más intensos, como también las especies animales y vegetales van desplazando y reduciendo su hábitat y cambian de comportamiento. Según datos de las Naciones Unidas, confirman que desde 1990 las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50%. Según el reporte anual sobre la brecha de las emisiones de la agencia, a pesar de que la crisis del COVID-19 ralentizó temporalmente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el mundo todavía está en camino a un aumento catastrófico de la temperatura superior a los 3 grados centígrados sobre los niveles preindustriales por este siglo. La huella de carbono puede ser abordada dependiendo del enfoque o alcance científico. Para cada uno de los enfoques existen diferentes protocolos o metodologías reconocidas internacionalmente, como por ejemplo esta. El enfoque corporativo es la que se evalúa de la huella de carbono en la organización durante un periodo de tiempo establecido, además que este se utiliza principalmente para la elaboración de reportes corporativos. El enfoque de ciclo de vida es un producto o servicio donde se evalúa la huella de carbono de productos, bienes y o servicios a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo en algunos casos el consumo o el uso de estos y el término de la vida útil. El enfoque personal es la que se evalúa en la emisión de gases de efecto invernadero directas e indirectas de una persona en un periodo de tiempo determinado. Este enfoque puede usarse como un indicador de la incidencia de las acciones personales del fenómeno del cambio climático. El enfoque de eventos, donde se evalúa la emisión de gases de efecto invernadero debido al uso de electricidad, transportes y asistentes, preparación de alimentos, insumos de papelería, entre otras fuentes de emisiones generadas durante la planificación de realización de un evento. El enfoque territorial es el que se evalúa en emisiones de gases de efecto invernadero en un área específica cuyos límites establecidos corresponden a los geográficos o políticos administrativos. Se debe determinar un territorio acostado como una comuna, una religión, una isla u otro, cuantificar sus emisiones. Enfoques específicos por industria evalúan las emisiones de gases de efecto invernadero de un sector productivo específico, determinando su impacto y contribución del fenómeno del cambio climático. Las formas de erradicar la huella de carbono es utilizar menos la secadora de ropa, desconectar los aparatos electrónicos cuando no estén en uso de bicicleta en transportes públicos o andar, empleo o envases de bajas emisiones, moderación de velocidad de los vehículos, distribuye o elimina en la medida de lo posible el consumo de productos hechos de plástico y adoptar plantas endémicas. Los beneficios de la medición de la huella de carbono es que permite identificar oportunidades de desarrollo y los productos demuestran el compromiso de la organización con el desarrollo sustentable. Aporta una ventaja competitiva y financiera y al fortalecer la ciencia de la reducción de costos. Proporciona información coherente y fiable con base de evidencia científica y permite acceder a reconocimientos a nivel nacional e internacional.